Amigas y amigos de Radio América, y bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. La semana pasada nos encontramos con el libro de Oseas y a través de él como el amor desmesurado de Dios para con su pueblo y para con cada hombre y mujer. Vimos como Dios nunca se cansa de nosotros. Como un padre amoroso busca a cada uno, desde el más grande hasta el más chico, y nos llama para que volvamos de corazón contrito y humillado, porque Él siempre está de brazos abiertos para acogernos y para darnos su brazo de perdón y amor, renovando nuestra dignidad de personas y llenando nuestro corazón de alegría y ganas de vivir. Hoy, dejando momentáneamente los profetas del Antiguo Testamento, volvemos a un apóstol del Nuevo Testamento, o mejor, al gigante de la misión que es Pablo de Tarso, caminando junto con él hasta la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una antigua ciudad situada en la costa occidental de la península de Asia Menor, actual Turquía. En el siglo I después de Cristo, era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y llegó a ser durante un tiempo la capital de la provincia de Asia. Pablo ejerció allí su actividad misionera en varias ocasiones. Hechos 18, 19 a 21 narra la primera visita del apóstol a aquella ciudad. Fue una visita breve, pero luego regresó y permaneció allí por más de 2 años. Hechos 19, 1 a 21. En las cartas paulinas hay varias referencias a Éfeso. 1 Corintios 15, 32 y 16, 8. 1 Timoteo 1, 3. 2 Timoteo 1, 18 y 4, 12. Cuya iglesia se menciona también en Apocalipsis 1, 11 y 2, 1 a 7. La carta de apóstol Pablo. La carta a los Efesios, junto con las cartas a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, forman un grupo que se ha llamado las cartas de la cautividad, porque en ellas se dice que Pablo está prisionero, probablemente en Roma, cuando las escribe. Compróntese Efesios 3.1, Filipenses 1.13, Colosenses 4.3, Filemón 9. Esta carta no contiene ninguna noticia o exhortación personal, ni parece responder a problemas o peligros concretos como el resto de las cartas de Pablo. En los saludos finales no se nombra a nadie en particular, y muchos manuscritos antiguos omiten el nombre de los destinatarios. Tales indicios hacen suponer que esta carta es una especie de carta circular enviada por Pablo a las iglesias de Asia, y que Tíquico habría llevado. Por eso, sólo más tarde, a comienzos del siglo II, se habría señalado a la iglesia de Éfeso como destinataria de la carta. La carta a los Efesios es una contemplación del plan de Dios realizado en Jesucristo y en la Iglesia, con la consiguiente exhortación a llevarlo a la práctica en todos los actos de la vida. Pablo pone de relieve la función cósmica de Cristo, su dominio sobre las potestades angélicas y su soberanía sobre todo el universo. Efesios 1, 20 y 21. La Iglesia es presentada como instrumento de Cristo en su obra salvífica que se extiende a toda la creación. Ella es el cuerpo y la plenitud de Cristo, Efesios 1, 22, 23, donde judíos y paganos
se reúnen para formar un solo pueblo de Dios. Efesios 2:14 al 18. También esta es el templo que tiene como piedra angular al mismo Jesucristo y que se va edificando por las acciones del Espíritu Santo. Efesios 2:19 al 22. La parte principal de la carta a los Efesios se divide en dos secciones. La primera, Efesios 1:3 a 3:21, es predominantemente doctrinal o expositiva, con una alabanza a Dios por su obra salvadora, realizada por medio de Cristo Jesús. Efesios 1:3 a 14. Aquí se exalta esa obra de Dios, referida en diversas ocasiones como el designio secreto de Dios, oculto desde tiempos antiguos, pero dado a conocer ahora, como leemos en Efesios 1:9, 3:3 a 4:9, 5:32 y 6:19, según el cual todos los seres humanos, judíos y no judíos, estamos llamados a formar parte del único pueblo de Dios y a recibir la herencia eterna. Después de una oración en favor de los destinatarios de la carta, en Efesios 1:15 a 23, el autor pasa en Efesios 2:1 a 22 a exponer más ampliamente ese designio de Dios, manifestado ante todo en el llamamiento de Dios a los no judíos para formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En Efesios 3:1 a 21 se habla del encargo que Pablo recibió de dar a conocer ese mensaje y se termina con una nueva alabanza a Dios. La segunda parte de la carta, Efesios 4:1 a 6:20, es una exhortación a vivir de acuerdo con el llamamiento recibido de Dios. Se aplican más concretamente las exigencias de ese llamamiento a las circunstancias concretas de la Iglesia y a los diversos grupos que la componen. Una parte importante son las exhortaciones dirigidas a los esposos, a los hijos y a los padres, a los esclavos y a los amos. Esta exhortación termina con una presentación de la vida cristiana usando la imagen de un combate y de las armas necesarias para afrontarlo. La carta insiste en la unidad de la Iglesia, basada en el hecho de que hay un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios el Padre, como podemos encontrar en particular en Efesios 4:3 a 6. La estructura siguiente muestra los principales temas. 1. Saludo. Efesios 1:1 a 2. 2. Dios es el autor de la salvación. Efesios 1:3 a 3:21. Él preparó su plan de salvación desde la eternidad y lo realizó en Cristo Jesús. 2:1. Las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:3 a 14. 2:2. La primera oración de Pablo para que Dios abra los corazones de los creyentes. Efesios 1:15 a 22. 2:3. Salvados por gracia. Efesios 2:1 a 9. 2:4. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. 2:5. Reconciliados por medio de la cruz. Efesios 2:11 a 22. 2:6. Ministerio de Pablo a los gentiles. Efesios 3:1 a 13. 2:7. La segunda oración de Pablo para alabar a Dios en el amor. Efesios 3:14 a 21.
3. La vida nueva en Cristo. Efesios 4:1 a 6:20. La gratitud de la salvación y la respuesta del hombre en la vida cotidiana. 3:1. Conservar la unidad. Efesios 4:1 a 16. 3:2. La nueva vida en Cristo. Efesios 4:17 a 24. 3:3. Aplicaciones concretas. Efesios 4:25 a 5:5. 3:4. Vivir iluminados por la luz de Cristo. Efesios 5:6 a 20. 3:5. Los deberes familiares y sociales del cristiano. Efesios 5:21 a 6:9. 3:6. El combate espiritual. Efesios 6:10 a 20. 4. Despedida y bendición. Efesios 6:21 a 24. 4:1. Comunicarse y alentarse mutuamente. Efesios 6:21 a 22. 4:2. Vivir bajo la bendición. Efesios 6:23 a 24. Comentario. Los padres educan a sus hijos. Normalmente la mamá está más presente en el hogar por su papel y el papá tiene una función más de abastecimiento económico del hogar. Aunque los dos pueden intercambiar los papeles en el cuidado de los hijos y de la casa. La presencia de los dos en la educación es importante porque los dos son complementarios. Como los padres cuidan de su familia biológica, los pastores y sabios también tienen un papel importante en la educación de sus miembros y discípulos, porque cuidan de la familia de fe. Pablo también fue educador en la fe y formador de cristianos. En Efesios 3:18 a 19 leemos: Pido que puedan comprender, juntos con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo se preocupa con el crecimiento espiritual de sus discípulos. En Efesios 4:11 a 12, él habla de la formación eclesial, diciendo: Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:15 continúa con el mismo tema. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Todo lo que decimos arriba es para que cada persona y como consecuencia cada familia y cada comunidad cristiana viva en equilibrio entre la dimensión exterior y la dimensión interior. Hay que unir fe y obras. Hoy en día, lamentablemente, damos mucho más importancia al trabajo exterior, olvidando de alimentar nuestra espiritualidad. Por eso, como ya decimos en otra ocasión, tenemos algunos que son gigantes en su oficio, pero atrofiados en su espiritualidad. El mundo está lleno de propuestas de diversiones exteriores, algunas buenas, otras más o menos, y algunas que dañan la persona y pocas propuestas para nutrir la interioridad. Hay que volver a la palabra de Dios, a momentos de oración personal y comunitaria, y a propuestas culturales que alimenten nuestra humanidad más profunda, para no ser atrapados por propuestas estúpidas que abundan en nuestras sociedades.
1. Saludo. Efesios 1:1 a 2. Esta es una carta circular enviada a la iglesia de Éfeso y a las más iglesias del alrededor. En el comienzo de la carta, Pablo saluda a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando Pablo habla de santos, no se refiere a los que fueron puestos en los altares, sino a todos aquellos hombres y mujeres que se decidieron por Cristo. Después pide que Dios y el Señor Jesucristo concedan gracia y paz a todos estos. 2. Dios es el autor de la salvación. Efesios 1:3 a 3:21. Él preparó su plan de salvación desde la eternidad y lo realizó en Cristo Jesús. En esta carta, Pablo habla de redención. Dios se unió a la historia humana para poder llevar a buen término su plan de salvación, y lo hizo a través de personas y pueblos concretos. Cristo es el centro de la historia humana, de la historia cósmica, en el punto de llegada de la historia de la salvación. 2:1. Las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:3 a 14. En Efesios 1:3-14 encontramos un himno de alabanza al plan salvador de Dios y a la función de cada persona divina en este plan. Este himno tiene una dimensión trinitaria muy clara. Pablo insiste en decir que Dios nos bendijo en Jesús, y aunque esté en la cárcel, sabe que en Cristo ya realizó el plan de Dios para con toda la humanidad y el universo, porque fuimos adoptados como hijos. Desde una serie de decisiones cotidianas como ropa, alimentos o decisiones, hasta decisiones más importantes para nuestra vida, como por ejemplo el matrimonio, el trabajo, la carrera, etc., necesitan de discernimiento y elección. Hay muchas cosas en las tiendas, pero debemos escoger cuál o cuáles queremos comprar. En el caso del matrimonio, la elección será solo de una mujer o de un hombre. Claro que hay muchas mujeres y muchos hombres, pero debemos, después de un tiempo suficiente de conocimiento, decidirnos con quién queremos formar nuestra familia. En el caso de las relaciones humanas, nosotros elegimos y somos elegidos. Pero en la relación con Dios, fuimos elegidos desde la eternidad. Por gracia fuimos elegidos y creemos en Jesús, porque solamente por nuestra razón sería imposible creer que un hombre ejecutado en la cruz pueda ser hijo de Dios y salvador del mundo. Un padre o una madre pueden dar la vida por su hijo. Una persona puede elegir de morir en lugar de otra o por un ideal, como ocurrió a lo largo de la historia. El modelo para muchos de estos es Cristo, que dio su vida por todos. Este amor que se dona da sentido a nuestra vida, porque el hombre se realiza plenamente solo en el amor. Si vivimos en esta dimensión, ya estamos en la tierra prometida, que es vivir en la filiación divina. Dios pensó que su plan de elección, antes de la creación de todas las cosas, en su amor de Padre. Él, cuando el hombre se extravió en su camino, por el mal uso de su libertad, no lo abandonó, sino que eligió a un pueblo y a hombres para llevar adelante este plan, hasta que se cumpliera en la persona del Hijo Jesucristo. Por fin, por el don del Espíritu, nos guía hasta el encuentro final con Él. La vida cristiana es un camino de conformación a Cristo, de despojamiento de sí para ser don para los demás. Pablo, en el himno, usa varios términos para definir la persona de Jesús. Por ejemplo, habla de Cristo, en Él, en su Hijo Jesucristo, en el amado. Todos estos términos para decir que en Cristo fuimos bendecidos, redimidos, adoptados, escogidos, sellados por el Espíritu Santo. Recibimos una herencia, la sabiduría divina y la unidad plena, porque Cristo es el centro. Todo eso lo recibimos no solo en provecho nuestro, sino sobre todo para alabarlo a Él, igual como hace la Trinidad Santa, donde cada persona no busca a sí misma, sino la relación con la otra persona divina, en una unidad plena que transborda en el amor que se hace. En la economía de la salvación, amor, creador, redentor y providente, porque sustenta a todas las cosas y las hace continuamente nuevas. Un cuento que escuché hace mucho tiempo hablaba de dos amigos que durante muchos años de su vida ahorraron dinero para ir en peregrinación a Jerusalén. Cuando lograron lo suficiente, los dos salieron con mucha alegría para hacer este viaje tan deseado y visitar los lugares donde Cristo había caminado, predicado y donde fue crucificado. Durante el camino se encontraron con un mendigo.
muy enfermo, y que necesitaba urgentemente de dinero para curarse. Los dos quedaron conversando sobre qué hacer. Por fin, uno siguió su camino hasta la ciudad santa, pero el otro decidió entregarle el dinero al mendigo, pensando que quizás habría otra ocasión en su vida para visitar Jerusalén, y volvió a su casa. El que fue a la ciudad santa, luego de haber llegado, tuvo la sensación de encontrarse con su amigo, pero de una manera rara. Este parecía a cada esquina, pero cuando intentaba acercarse para hablarle, este desaparecía. El que decidió continuar el viaje se enfadó mucho con el otro, porque tenía la certeza que lo había engañado. Pensaba que él tenía otro dinero, además de aquel que había donado el mendigo, y para empeorar las cosas ni siquiera quería hablar con él. Terminado él, este volvió a su pueblo, y cuando llegó empezó a hablar mal del otro a los vecinos, diciéndoles que aquel amigo era un hipócrita y mentiroso. Fingió de volver para casa, pero en verdad estuvo en Jerusalén conmigo, y pudo atestiguarlo, porque lo vi con mis ojos. Pero por fin descubrió la verdad. Su amigo no había ido a Jerusalén, sino que había estado todo el tiempo en su ciudad natal. Lo que había ido en su lugar era su ángel custodio. La moral de este cuento es la peregrinación más importante, no es la geográfica, yendo de un país al otro, sino una peregrinación interior de conversión, pasando del egoísmo al altruismo y comprometiéndose en hacer el bien. Porque en el encuentro final con Dios no seremos preguntados sobre cuántos lugares visitamos, sino sobre cuánto bien hicimos. Hacer el bien con alegría necesita de un profundo cambio interior, dejando de lado la búsqueda de nuestra grandeza y siguiendo, como Jesús, el camino de la humildad. Otro cuento, más cercano a nuestro tiempo, narra sobre un mendigo que vivía pidiendo limosna en la calle. A los transeúntes que le preguntaban qué iba a hacer con el dinero, él les decía que lo necesitaba para comer. En verdad, lo usaba para drogarse y emborracharse. Por este motivo, no buscaba intimidad con nadie. Su única preocupación era encontrar plata para mantener su vicio. Su corazón estaba centrado en la búsqueda de estas sustancias y todo lo hacía para procurar sus dosis cotidianas. Alguien puede pensar que este es un problema solo de personas que son dependientes de droga o alcohol. En verdad, este problema alcanza a más personas de lo que pensamos, pese a que muchas no se dan cuenta de eso. La palabra de Dios dice que donde está nuestro tesoro, así está también nuestro corazón. Si en nuestra vida solo procuramos riqueza, grandeza, placer, todo lo haremos para llegar a realizar nuestro propósito, no importa lo que debemos hacer para eso, y nuestro corazón está amarrado y centrado en la búsqueda de estas cosas. Pablo, en la carta a los Efesios, habla de un centro en el cual debemos poner nuestro corazón. Este centro, para él, está en Cristo Jesús y a través de él, en Dios. El ser humano siempre precisa de un centro al cual entregar su vida. Sin centro e intereses, nuestra vida no tiene sentido, es algo vacío y perdemos las ganas de vivir. Pero hay que pensarlo bien, porque no es la misma cosa confiarse a Dios o confiarse a las cosas del mundo. Si ponemos el sentido de nuestra vida en Dios y en Cristo, haremos un camino de liberación interior e iremos agradándonos humanamente y espiritualmente. Pero si lo ponemos en otra cosa, iremos esclavizándonos y perderemos nuestra verdadera libertad, porque los bienes, el placer, el poder u otros tantos nos van dominando. Pablo entendió muy bien eso. La verdadera libertad está en vivir bajo el poder del Espíritu de Dios. Las demás cosas sirven para vivir bien, pero están en el orden de los medios y no de los fines. 2.2. La primera oración de Pablo para que Dios abra los corazones de los creyentes. Efesios 1:15 a 22. Pablo alaba y agradece a Dios porque escuchó de la fe y del amor que los creyentes se tienen unos a otros. En Efesios 1:17-20 leemos: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también les sean iluminados
los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Pablo le pide a Dios para que dé a los creyentes la cosa más importante, que es el conocimiento del mismo Dios por medio del Espíritu Santo, para que ésta rompa las cadenas del ego que nos atrapan en nuestro individualismo. Además pide que sean iluminados los ojos del corazón, que es la sede del conocimiento y del sentimiento, para que los creyentes no se pierdan atrás de cosas vanas, sino que entiendan cuál es la gloriosa herencia a que son llamados, que es la de ser hijos e hijas de Dios. Para Pablo, la sabiduría no viene por los títulos de estudio o por el conocimiento de doctrinas complicadas, sino por la relación profunda con Dios en la oración. Es en este momento que nosotros podemos captar su voluntad y entender en profundidad nuestra vida y nuestra vocación divina. Así uno puede entender de su pasado y del llamado que recibió a caminar con Dios en la alegría y en la simplicidad. Pablo también fue descubriendo en su vida la voluntad de Dios que se manifiesta en situaciones concretas y también en las más difíciles. A este propósito, Pablo, encarcelado, descubrió a lo que llamaba Dios en este momento en que, privado de su libertad, ya no podía evangelizar como antes. Ahora, el medio para evangelizar eran sus escritos enviados a varias comunidades cristianas de antaño. Medio importante que nosotros también podemos disfrutar. Esto vale también para nosotros creyentes de estos días, porque no importa dónde estamos, cómo estamos y qué hacemos, sino que lo importa es que en cada momento descubramos lo que Dios quiere de nosotros en cada momento y situación. Es lo que los maestros espirituales llaman de discernimiento de la fe. En el versículo 19, Pablo dice que por creer en Cristo le vino una gran fuerza, que no es la fuerza física, sino la fuerza espiritual que viene del Espíritu. Él pensaba que todos pudieran comprender lo que él quería decir, pero sabemos que para entender hay que hacer una experiencia parecida. Por eso oró al Padre para que todos podían recibir esta fuerza espiritual de Cristo. Fuerza esta del Espíritu que salió de Cristo en el momento de su muerte en la cruz y de su vida al cielo. Ese mismo poder que hizo de Cristo la cabeza de todas las cosas fue compartido con la Iglesia por ser su presente y haberlo esparcido por el mundo. Por ese poder tenemos fe en Cristo, lo mismo que ocurrió con Pablo, y estamos para ser testigos de Cristo delante del mundo. Una persona, cuando entiende cuánto amor recibió de su mamá, será una persona excelente que contribuirá de manera positiva para el mundo. Pero si no llega a entender de ese amor, será una persona sufrida que compartirá de su sufrimiento con los demás y constantemente buscará comparar su mamá con otras, quizás pensando que los demás recibieron más amor que él. Lo mismo vale en la relación con Dios. Cuando entendemos con qué amor Dios nos amó, esto nos hace nuevas personas y capaces de amar a los demás con este amor de gratuidad. No importa si la persona era pecadora
la experiencia de su amor nos hace entender que ya está salvada y la lleva a responder a este amor en la confianza, pese a que todavía no sea una persona perfecta. 2.3. Salvados por gracia. Efesios 2:1-9. En 2.1.3 Pablo explica cómo fuimos salvados. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Cuando uno toma conciencia de eso, entonces puede empezar a caminar rumbo a la plenitud de la vida cristiana. En Efesios 2:4-9, Pablo nos habla de la incomparable misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Un buen cristiano siempre es grato a Dios por todo lo que recibió de Él y sobre todo por el regalo de la vida divina. 2.4 Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2.10. En Efesios 2.10 leemos: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las obras buenas nacen como respuesta al amor que recibimos de Dios, son frutos de nuestra vida en Dios. En Mateo 5:16 encontramos: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta es la tarea más importante, dejar que la luz de Dios refleje en nuestra vida, para que todos puedan ver en nosotros, no nuestra bondad, sino la bondad de Dios. Génesis 12:3 dice, hablando de Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este texto es extraordinaria belleza, y habla de nuestra posibilidad de creyentes como ya habló el patriarca Abraham, padre de las naciones, bendecido por Dios. Somos fuente de bendición para los demás, si permanecemos con Él. Isaías 42:6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. En Mateo 4:14-17 leemos que la alianza que Isaías profetizó se cumplió en Jesús, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Tito 2:14. También habla de Jesús. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. En Hechos 13:47 continúa en la misma línea: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que seas medio de salvación hasta los confines de la tierra. En estos últimos textos se habla claramente de Jesús, pero podemos aplicarlos también al pueblo de Dios y a cada creyente, porque como está escrito en Efesios 1:22-23, la iglesia es el cuerpo de Cristo, su presencia en el mundo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Por eso, la Iglesia tiene como tarea principal de testimoniar el amor de Dios para el mundo. 2.5. Reconciliados por medio de la cruz. Efesios 2:11-22. El tema de la reconciliación de todo hombre, judío y cristiano, fue lo que más le preocupó a Pablo. En su reflexión, el apóstol dijo que solo en Cristo eso sería posible, porque
Él derribó todo muro de enemistad e hizo de los dos un solo pueblo. En 2:11-22 encontramos esta reflexión de la unidad en Cristo. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús a ustedes, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio en el muro de enemistad, que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad para hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó: paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre, por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La doctrina judaica lo tenía todo para conducir al pueblo de Dios hasta Jesús. Pero, como sabemos, pocos judíos aceptaron a Jesús. Pablo vio en este rechazo un designio divino para que la salvación llegara hasta los gentiles. En su profunda reflexión, el apóstol dice una cosa muy interesante: Dios separó a ellos momentáneamente para que los demás pudieran entrar en el plan de la salvación divina. Ahora, Pablo continúa diciendo que cuando los judíos entraran en Cristo, esto sería de gran beneficio para toda la humanidad. En Romanos 11:22, 24 y 28 al 32 podemos leer: por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero, si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánto mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero, si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a toda la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. En Efesios 2:17, Pablo habla de paz para todos, porque Cristo murió por todos y derribó todo muro de división. Qué pena que ahora por miedo los judíos reconstruyeron este muro de separación para los palestinos. La paz es un componente esencial de cada religión. El Shalom, o paz bíblica, es la plenitud de los bienes materiales, espirituales y de la salud psicofísica. Si falta la paz, la religión se vuelve algo mundano. Para entender la Biblia, no es suficiente la razón humana, porque en ella hay la palabra de Dios y por eso son necesarias la fe y la gracia de Dios. Ella tiene como fin guiarnos a la salvación y es una contribución para todas las naciones del mundo. Algunos sabios que no eran ni judíos ni cristianos, ni sabían de Moisés, ni de los profetas de la Biblia, ni de los salmos, enseñaban algo que también encontramos en algunos libros bíblicos. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Eclesiastés, sobre todo en Eclesiastés 1, 2 a 3, donde leemos: vanidad de vanidades, dijo el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Esta palabra sobre la vanidad de la vida la encontramos también en la filosofía budista.
En Proverbios 13:1-4 leemos: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En este último versículo, donde se habla de hallar gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres, hay una palabra que encontramos también en la enseñanza de Confucio, que en su vida enseñó sobre la nobleza del hombre virtuoso y de cómo alcanzar la vida virtuosa, que él identificó con el estudio de la palabra antigua y en la educación. Confucio formuló una versión negativa de la regla de oro: no hagas a los demás lo que no deseas que a ti no te hagan. Jesús por su lado enseñó de la regla de oro en una versión positiva: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Cuando Jesús en el sermón de la montaña habló que son bienaventurados los que son pobres en el espíritu, esta humildad es algo que encontramos también en la enseñanza del filósofo griego Sócrates, que reconocía su ignorancia pese a su amplia cultura. Traté de aprender la filosofía griega, que busca la sabiduría por la vía del intelecto. Si uno piensa que es suficiente profundidad reconocer el camino virtud y hacer lo mejor para sí y para todos, por otro lado, en el libro de Job me di cuenta de que la sabiduría que viene de la relación con Dios es mucho más profunda que la sabiduría humana que viene de la razón. Leemos en Proverbios 8, 12, 17 y 30. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Allí estaba, al lado de Dios creador, yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Ser imagen de Dios es vivir en la santidad personal, es decir, separados del pecado y la justicia divina, es decir, llenos de compasión para con los demás. Si el cristiano no vive en la novedad del encuentro con Cristo, los demás no verán la presencia de Dios en la doctrina o en las lindas palabras, porque a Dios se puede ver sobre todo en todos aquellos que aceptan de vivir en santidad y justicia. Por eso, para Confucio es importante recuperar para la educación las virtudes originales que fueron encubiertas en el nombre por algún tipo de contaminación cultural, y todo esto para llegar a ser un hombre noble y sabio. Por Buda, en la meditación y en la vida sencilla, hay que llegar a la iluminación, renunciando al ego individual para llegar al ego universal. Sócrates, por el método de la mayéutica o de la partera, a través del diálogo, quiere llevar en su interlocutor a descubrir las verdades por sí mismo, porque ya están dentro de él. Este método es para que la persona pueda convertirse en alguien que juzga bien por sí propio, corrigiendo sus pensamientos y reconociendo su ignorancia, aunque sea una persona bien letrada y de mucha cultura. Jesús no solo quiere que seamos buena persona, sino renazcamos de nuevo y por la fuerza del Espíritu como hijos de Dios. Hay que respetar todos los caminos, pero como dice Pablo en 1 Corintios 12:31, hay un camino más sublime que él mostró en el himno a la caridad que encontramos en 1 Corintios 13. Dios creó por amor hizo alianza con el pueblo que él eligió, por amor nos dio el Salvador que con su vida nos mostró que es el amor. Pablo también insiste en decir que toda nuestra vida es una lucha entre el hombre viejo, que nunca está completamente vencido, y el hombre nuevo. Y en Filipenses 2, 9 a 11, encontramos: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todos necesitamos del perdón perfecto de todas nuestras culpas, y eso podemos encontrarlo solo en el amor misericordioso de Dios que nos derramó sobre Cristo Jesús.
Sin misericordia y perdón no podemos vivir reconciliados, y si erramos no podemos recomenzar como personas nuevas. Y como decíamos, el perdón perfecto lo recibimos en Jesucristo, que dio su vida en la cruz por toda la humanidad. Buda, Confucio, Sócrates y otros más fueron grandes maestros de la sabiduría, pero ninguno dio su vida por los demás, como hizo Jesús, y por eso ninguno de ellos puede ser definido salvador de la humanidad. En Jesús tenemos el sentido pleno de nuestra vida. Como ya recordaba Pablo, cuando dijo en Filipenses 4, 12, 13, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él tenemos la iluminación plena y la sabiduría que viene de Dios, porque somos, como leemos en Efesios 2, 20, 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. 2.6. Ministerio a Pablo de los gentiles en Efesios 3, 1, 13. Anteriormente este plan no había sido revelado en su plenitud. Solo fue revelado una parte del pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo, este plan alcanzó su revelación completa, y Pablo dice que fue constituido siervo para anunciar este designio de Dios que estaba preparado de la eternidad. Pablo se siente digno de su ministerio, pero debe cumplirlo en su totalidad, porque fue Dios quien lo llamó para revelar este designio a los gentiles. En 3:6-13 podemos leer, es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones en las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a toda la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Todo eso, dice Pablo en el versículo 10, para que la Iglesia pueda testimoniar la multiforme sabiduría de Dios, para que todos los principados, terrenos y celestes, y la Iglesia tiene un papel muy importante, el de transmitir a la sociedad la sabiduría de Dios, pero la Iglesia puede cumplir su papel si está repleta del amor de Dios, es lo que Pablo menciona en la oración que se encuentra luego abajo. 2.7. La segunda oración de Pablo para alabar a Dios en el amor, en Efesios 3:14-21 nos dice, en Efesios 3:14-21 encontramos la linda oración de súplica al Padre de Pablo, para que Cristo habite en el corazón de los efesios y de todos los cristianos. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, la fortaleza a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, que en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice que más allá de toda sabiduría hay el amor. Con este amor recibimos el poder para ser testigos de Dios hasta los confines de la tierra. Amigos y amigas, terminamos con esta linda oración de Pablo, la primera meditación sobre la carta de los Efesios. Para caminar en el amor de Dios necesitamos contemplar continuamente el amor de Jesús para aprender de Él, a vivir en la pureza del amor. Mañana continuaremos nuestra meditación sobre los restantes capítulos. Les deseo una buena noche. Dios les bendiga a ustedes y a su familia. Hasta mañana, siempre a las 19:30.